Y presentamos ya como disparador del debate que se viene este informe sobre cortes y piquetes. Surgieron para dar luz a los invisibles de la sociedad. Reclamos y postergaciones varias que encontraron así una forma de mostrarse. Han pasado 2 o 3 vehículos y le han tirado piedra y le han roto vidrio, así que va a haber que esperar que levanten el asentamiento. Es un desastre esto, un desastre. Ahora tendría que manifestar de otra manera. ¿Cuánto está? 1000 años, no sé, una hora. Un desastre. Hace 2 horas estoy dando vueltas. Pueden ser multitudinarios o escuálidos, comprensibles o insólitos. Lo que no se puede negar es que los piquetes forman parte de nuestra sociedad, que están incorporados a la idiosincrasia argentina, aun cuando a veces signifiquen tirar a un hombre sin pierna desde un puente. Unos lo justifican, otros lo padecen. Algunos piden limitarlos, otros directamente reprimirlos, pero para muchos siguen siendo la única forma de visibilizar sus conflictos. El piquete, un tema sin solución. Bueno, ya comenzamos con el debate. Está Sergio Abrevaya, ex legislador de UNEN en la ciudad de Buenos Aires, quien propuso una senda para los piquetes y cortes en la ciudad de Buenos Aires, una senda para las manifestaciones. Está Vilma Ripoll, ex diputada nacional del MST. Está Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, uno de los autores, una de las iniciativas que se están debatiendo aquí en el Congreso Nacional. Está el diputado nacional Nicolás del Caño, del PTC, y está la diputada nacional Diana Conti del Frente para la Victoria. En un minuto para el inicio, y está obviamente, ya lo habíamos presentado, el secretario de Seguridad de la Nación, el doctor Sergio Berni. Les voy a pedir en un minuto. Hoy voy a ser muy riguroso con el tiempo, muy riguroso con el tiempo. Diana Conti, en un minuto para que explique los fundamentos de tu proyecto. No, es que hoy ya no hay un proyecto. Yo presido una comisión que es la de Asuntos Constitucionales y como tal tengo la obligación de coordinar las propuestas legislativas presentadas que son de distinto tenor y hasta de opuesto tenor. Con lo cual en el día de hoy lo que propuse es un borrador de dictamen para que sea pensado, en parte se debatió hoy, y ver si podemos alcanzar algún acuerdo mayoritario donde la voluntad del Congreso se exprese en este tema. Tiene distintos condimentos, si bien regula la protesta social pacífica en el sentido de que obliga a que no se altere un servicio público y que se deje un canal de circulación vehicular y peatonal cuando se realice, entre otras cuestiones, también incorporé en el dictamen la amnistía, es decir, la liberación de estar encausados de unos 4.000 o 5.000 procesados que existen en el país por haber participado de protesta social y que los jueces han utilizado el Código Penal de manera, desde mi punto de vista, arbitraria. Gracias. Diputado del Caño, su minuto para rechazar o apoyar esta iniciativa. Sí, bueno, nosotros rechazamos claramente cualquier intento de cercenar la protesta social. Vemos actualmente cómo los trabajadores que están sufriendo los despidos, como el caso de los trabajadores del autopartista Lear o en el caso de los compañeros de Donel y La Gráfica, que son 2 empresas norteamericanas que han planteado despidos o directamente el cierre. Los trabajadores de Lear tienen fallos favorables y la empresa no los cumple. El Ministerio de Trabajo declaró ilegales la suspensión de los despidos y los trabajadores protestan y la Gendarmería lo único que hace es reprimir a los trabajadores en vez justamente de ir en contra de estas empresas buitres que despiden trabajadores. Por eso nosotros rechazamos esta política de cercenar la protesta social y exigimos y seguimos insistiendo, y si otros bloques están de acuerdo, como lo hemos hecho con muchos otros bloques, presentamos un proyecto para terminar con la criminalización de la protesta y que no estén más procesados los luchadores populares que hoy se encuentran encausados. Diputado Pablo Tonelli, un minuto para explicar su iniciativa, por favor. Bueno, nosotros en el PRO partimos de la base de que hemos llegado en materia de cortes y piquetes a una situación extrema en la cual se producen demasiadas molestias injustificadas a la población que no participa del corte y que quiere hacer su vida normal. Hay legislación, hay código penal, hay un código contravencional en la Ciudad de Buenos Aires, que a veces se aplican, a veces no. Entonces nos parece que la sanción de una norma
que intente armonizar el derecho de peticionar, el derecho de protestar con el derecho de circular libremente, podría constituir un nuevo punto de partida en la materia para tratar de que las cosas vuelvan a su cauce y entonces se pueda protestar sin afectar el derecho del resto de la población a circular libremente, a ir a su trabajo o a estudiar o a visitar a una tía si le da la gana. Eso es lo que queremos, tratar de armonizar los dos derechos y que nadie vea menoscabado el suyo. Gracias. Vilma de Ripoll. Sí, yo creo que... Un minuto. Que la población en general ha tomado el corte como forma de visibilización y de reclamo. Y la verdad que estamos en una situación en que no se escuchan los reclamos sociales en tiempo y forma, con las necesidades que los trabajadores plantean, y eso obliga a que uno tenga que buscar una salida de que lo escuchen, de que lo llamen, de que te citen del ministerio, de que te citen desde alguna negociación, porque los trabajadores están abandonados por los dirigentes sindicales como el del ESMATA, que es una vergüenza, porque el Ministerio de Trabajo le responde al ESMATA y le responde a la empresa, y porque son empresas multinacionales que se creen que están en territorio norteamericano, hacen lo que quieren. Entonces, si sos trabajador, te despiden y te suspenden, no te dejan otra que tener que salir a tomar medidas que lamentablemente involucran a la gente que recorre las rutas, etcétera. Gracias. Ya vamos al debate libre y ya después le voy a preguntar a Sergio Abrevaya también su iniciativa. Solamente como ha sido aludido por el tema de la gendarmería y los cortes, le voy a dar un minuto en este tramo, porque después vamos a charlar al final con él, al secretario de Seguridad. ¿Ustedes están criminalizando la protesta? No, primero que no hay una criminalización de la protesta social. Esto no es una protesta social. Lo que ha pasado en la Panamericana y sobre todo el conflicto de lo que fue primero Gestam y ahora la empresa Lear es un conflicto puro y exclusivamente sindical, que la empresa ha despedido a integrantes de la comisión interna que son representantes del Partido Obrero y no tiene nada que ver con una protesta social. Protesta social era la que teníamos en el 2003, donde teníamos la 9 de julio con más de 200.000 personas que reclamaban por alimento y que reclamaban por trabajo. Este gobierno ha dado claras muestras de lo que es pelear por una fuente laboral, 5 millones de puestos de trabajo creados en nuestro gobierno, 200.000 empresas nuevas se han radicado en el país y más de 2.000 convenios colectivos de trabajo que se celebran en el Ministerio de Trabajo, que es el ámbito de discusión de los conflictos laborales realizados. La Panamericana no es el lugar de resolución de los conflictos. Cuando a usted se le rompe el auto, ¿dónde va? Al mecánico. Cuando está con fiebre, va al médico. Gracias, doctor. Cuando tienen un problema laboral, va al Ministerio, no a la ruta. Gracias, doctor Berni. Ya podemos estar trabajando. Bien, acá los proyectos, las iniciativas que dice Diana que se han presentado o el proyecto inicial del PRO, dicen hay que regular lo que ya es un caos, porque no se puede estar cortando una ruta, un acceso como la Panamericana o calles. ¿Se están criminalizando ustedes la protesta? No, en modo alguno. Justamente eso es lo que irrita. E inclusive me atrevo a meterme en un tema que no es de mi competencia, es de competencia del viceministro de Seguridad. Pero yo el otro día en el conflicto Lear me dediqué a mirar especialmente lo que pasaba. Y ahí había orden judicial. La gendarmería actuaba por orden judicial. Y si tampoco en eso respetamos el Estado de Derecho Democrático, es muy difícil querer la anomia permanente. Nunca la gendarmería presentó la orden judicial. Así que yo doy absoluta razón a Sergio Berni, cuya labor es imprescindible a los días de hoy, y yo creo que es ofensivo, por eso hoy hubo un disturbio en la comisión justamente con el diputado, al que yo le tengo un gran aprecio, pero es ofensivo que después de un debate donde tratamos de acercar posiciones, se repita como un cassette, quieren criminalizar la protesta. No, mire, bueno, a Berni, después vamos a hablarlo, pero a Berni lo procesaron justamente también. No, mire, no es ningún cassette, digo, o sea, seamos realistas y seamos sinceros. Hay despidos en la Argentina y lo dice el gobierno, lo dice la Iglesia Católica. Los trabajadores están
en los lugares que se ve es donde hay trabajadores y delegados que reclaman y protestan y no son gerentes de las patronales como es Pignarelli y Les Mata. Entonces, esos puestos de trabajo que defienden los trabajadores, hay una resolución de su Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo de su gobierno dice que la empresa es ilegal en la primera suspensión que hicieron. Los despidos, y hay 12 fallos de la justicia, 12 fallos de la justicia. ¿Por qué no hace cumplir 12 fallos de la justicia a favor de la reinstalación de los trabajadores? ¿Por qué usted le golpea a los trabajadores despedidos? Mire, le cuento una cosa. Hay una trabajadora que nos dijo, hace 17 años que trabajo en este lugar. 17 años que trabajo en este lugar, la empresa me despide, tengo hernia de disco y la gendarmería me reprime. O sea, realmente hay ilegalidad de la empresa dictaminada por la justicia y por el Ministerio de Trabajo. Entonces, realmente, ¿por qué jamás lo escuchamos a Bernie hablar de estas patronales que tratan con esta prepotencia a los trabajadores y hacen lo que quieren, como dijo Vilma, territorio norteamericano? ¿Algunos trabajadores pertenecen a organizaciones de izquierda, como el PTS, mi partido? Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Son ideologizados? ¿Y los que responden al peronismo? Pignarelli, que es el modelo sindical del gobierno, es un sindicato que no se puede hacer asamblea, no se puede discutir, ni una sola medida han tomado a favor de los trabajadores. ¿Le quiere repetir ahora o después contestar? No, me parece que el mejor ejemplo de defensa del derecho laboral y de los trabajadores es creando fuente de trabajo y no destruyéndola. Claro. Pero entonces se lo tenés que avisar. Vilma, vamos a ordenarnos porque no se entiende nada. Espera, ya vas a tener tu turno. Me parece que los televidentes no conocen la historia de LEAR, ni cómo fue lo que ha pasado con la comisión interna y los despedidos que representa el Partido Obrero. El 70% de los trabajadores votaron a los delegados. Me parece que no hay que mentirle a los televidentes. Esto no es un problema que se ha despedido gente porque la empresa está reduciendo los puestos de trabajo, sino que a raíz de todos los conflictos sindicales que le generó la comisión interna que la empresa despidió, la productividad de la fábrica bajó el 70%. Mentira, porque están importando. Y le digo, Nicolás, yo he sido testigo de los tremendos esfuerzos que ha hecho el jefe de gabinete, la ministra de la Producción, Débora Giorgi, el ministro de Trabajo para resolver el conflicto de LEAR y cómo con la fuerza que le impone el gobierno nacional a las empresas para que sigan tomando gente, y la empresa se ha comprometido que va a volver a tomar la misma cantidad de gente que ha despedido. Lo que no quiere es volver a trasladar las internas sindicales, sanguinarias, virulentas, y que no lo dice Sergio Berni, lo dicen los escribanos que han levantado actas permanentemente, porque yo he visto, el fiscal Molina Pico ha detenido 3 integrantes de la agrupación de la comisión interna y lo ha liberado por gestiones del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde como la comisión interna saboteaba permanentemente y cómo bajó la productividad, que hizo que esa misma empresa perdiera la tenemos presente al gerente de la empresa LEAR norteamericana. Nicolás, pero un minuto. Vilma tiene la palabra. Nicolás, vamos a respetarnos, por favor. Le vuelvo a repetir. Vilma. Hay que decirle la verdad, La empresa se ha Sergio de la empresa a tomar la misma cantidad de gente que ha despedido. Ahora Vilma, para Nicolás, ahora le toca a Vilma. Vamos, Vilma. Los trabajadores no es así. Esta empresa viene importando de Honduras las partes para después despedir a los trabajadores que son los que se le enfrentan a las medidas de ajuste. Mentira, Berni, no mientas. No le mientas a la gente. Bueno, déjame hablar. Sergio, un minuto, vamos a dejarlo hablar. Encima, en un frente único con Pignarelli, que los secuestró a los trabajadores. Yo le voy a explicar. Por eso, después le explicás. Ahora déjame a mí porque yo estuve ahí y vos sabés que estuve ahí. Entonces no le mientas a la gente. Tranquila. Entonces tranquilo. No se ponga. Diga la verdad. La verdad es que hubo 200 despidos y los delegados son 5. Diga la verdad. No diga. Tiene la oportunidad de sincerarse con la verdad. Hubieron 230 despidos y la patronal preparó todo. Y los trabajadores se enfrentan al Ministerio de Trabajo porque yo los acompañé. Y el Ministerio de Trabajo les dijo que con Pignarelli y con esa patronal no pueden hacer nada. O sea, no sirven ni para resolverle los problemas a la gente. Y ustedes van a la Panamericana y en lugar de ser mediadores de un desastre que provoca una empresa norteamericana, nos pegan como si nosotros fuéramos... Yo estoy arriba del helicóptero y veo 30, 40 fanáticos
cercenando los derechos de miles y miles de personas que están del otro lado del piquete, me doy cuenta que actúo con el sentido común. Y es lo que la gente quiere, sabe que hay despidos, Bernie, no le mienta. De sincerarse con el televidente. Hay despidos y hay un montón de patronales. No le mientan más a la sociedad. Tienen la posibilidad para sincerarse. Sí, la empresa Donnelly se minuto, por favor. Minuto, por favor. 400 trabajadores en la calle. Para sincerarse. Fanáticos. Díganle la verdad. Díganle la verdad a la gente. No le mientan. A ver, un minuto, vamos. Pablo Tonelli, a ver. Espera un minuto, Vilma. Son de Sirigliano, un corrupto que ustedes bancaron con todos los subsidios. Minuto. Y ahora los dejan a los trabajadores en la calle. Vilma, Sergio, ya venimos. Pablo Tonelli. Esta discusión me suscita una reflexión referida al origen de los piquetes. Es decir, quienes defienden los piquetes y los cortes como método de lucha dicen que es fundamentalmente porque la empresa no cumple decisiones judiciales, porque el Ministerio de Trabajo no acata decisiones judiciales. Bueno, si una empresa no cumple decisiones judiciales, lo que hay que hacer es instar a la propia justicia para que esas decisiones se cumplan. Porque de lo contrario, si ante una decisión judicial o administrativa que no se cumple, tomamos la ley en nuestras manos, volvemos a la ley de la selva. Entonces, no me parece que de ninguna manera se justifique cortar la Panamericana o cualquier ruta por el hecho de que una empresa, una entidad, no cumple una decisión judicial. Si una entidad no cumple una decisión judicial, hay que seguir en la justicia y agotar las instancias para que la decisión se cumpla. Y no cortar una ruta como la Panamericana y complicarle la vida a la gente. Porque además lo peor del caso es que eso no soluciona el problema. Porque si me dijeran que cortan la Panamericana y solucionan el problema, bueno, a lo mejor no es lo ideal, pero es un método. Pero no soluciona nada. Lo único que se hace es complicarle la vida a la gente innecesariamente. Tonelli, las últimas dos protestas de caravanas que hicieron los trabajadores en ningún momento frenaron. Claro. Si seguían por la Panamericana reduciendo la velocidad y la gendarmería, primero un gendarme se tiró, se tiró encima de un auto para frenar la caravana. Y en la última vimos cómo pusieron una moto delante, que mintiendo diciendo que habían chocado una moto, y se llevaron detenida una nieta restituida. Se llevaron detenida a las organizaciones que están apoyando y seguían en una caravana pacífica que seguían circulando. Entonces, Tonelli, ¿alguna vez te despidieron si tu única posibilidad de vivir es haciendo distintas formas de protesta? Ustedes no van, ustedes en la ciudad de Buenos Aires hacen exactamente lo mismo. ¿Recuperó el trabajo después de hacer un piquete? Sí, no. Los trabajadores lograron reincorporar. Reincorporaron a 65 trabajadores. Sí, señor. En LEAN hay reincorporado trabajadores gracias a la lucha. Si no, no pasaba nada. Cada corte si no hubiesen luchado los trabajadores. Y hoy logramos que el Ministerio vaya a hacer tarde y mal lo que tendría que haber hecho hace 3 semanas, que es reincorporar, después de 12 fallos judiciales, reincorporar a los delegados. Le permiten todo a las empresas. Esa es la vía, está lejos de lo que pasa entre los trabajadores. Por eso decís que no se necesita. Yo le quería contar algo. Una trabajadora me dice, empezó en un momento a llorar y le hablaba a toda la gente que estaba ahí. Decía, hace 18 años que trabajo en esta empresa, desde los 17 años. Hoy la patronal me despide, me dejaron 1.200 pesos en el cajero. Tengo 3 hijos, ¿qué hago? Y va al Ministerio de Trabajo y no le responde. Ahora, va a la justicia. Nicolás, también hay una pregunta. A ver, Nicolás, esa situación a la que se ven obligados. ¿Me escuchá un minuto? También hay una pregunta que uno escucha todos los días en la radio, la opinión de la gente. Si cada problema que hay en la Argentina vamos a ir a cortar, es el caos generalizado. ¿Dónde están los límites de la convivencia pacífica? Porque si cada empresa que despide o si cada trabajador tiene un problema, sale y corta las calles, nos convertimos en la ley de la selva. Pero si el Ministerio de Trabajo hiciera cumplir las leyes, en tiempo y forma al reclamo social, si le dan respuesta represiva al reclamo social, y eso no pasa solo con los trabajadores, pasa en los barrios por la seguridad, pasa por los problemas del transporte, pasa por los problemas de los cortes de luz, pasa por la Pero Vilma, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cortar todo? Pero los trabajadores no podemos. Los trabajadores fueron a las instancias que tenían que ir. Si no se ocupan, no, por más que regulen, Pablo, los problemas van a seguir. No, yo insisto con lo que estaba diciendo antes, en el sentido de que me parece que el método, primero que no soluciona los problemas, y segundo que es un método que crea más problemas que los que trata de resolver. Lo correcto, si la empresa no acata las decisiones judiciales, insisto, es recurrir a las instancias superiores de la justicia hasta que la empresa cumpla, porque de lo contrario... Pero estás en otro país. No, Vilma, no cumplen ninguna resolución legal de nada. No le cumplen al Ministerio, no le cumplen a
a nadie una porque cosa, tienen impunidad Gustavo. las empresas multinacionales. Y todas las autopartes son multinacionales. Entonces vos tenés que saber que los trabajadores están solos contra el ministerio, contra ellos y su gendarmería y toda la fuerza represiva y contra las patronales extranjeras que están de fiesta. Viejo, cuando se la llevaron estaba todo bien y ahora... Porque es violenta, porque esto es violencia. Lo que ustedes dos están haciendo en un programa donde los invitados somos tantos y ustedes intentan copar todos los minutos televisivos, te lo voy a contar todas las veces que faltes el respeto a una comisión. El respeto lo faltaste vos. Por eso vas a buscar la discusión para no dejarme hablar, porque sos violento. Habla. En la Argentina nosotros promovemos el empleo. Creo que en esta década o 11, 12 años, Bernie ya ha planteado cómo nosotros estamos del lado del trabajador. Ahora, para estar del lado del trabajador, te digo, yo soy anti-yanqui, Gustavo. ¿Por qué? Sin embargo, porque ideológicamente lo soy. Sin embargo, estamos en este mundo y este país es capitalista. Los medios de producción y las empresas no son del Estado. Entonces, cuando en una discusión de este tenor, vos lo que usás varias veces es norteamericana la empresa y además usás nombre y apellido de dirigentes, gremiales o funcionarios, no tenés razón en el reclamo. Y no puede haber un salto inmediato de un despido injusto a un corte de ruta que viola las leyes nacionales. ¿Puedo hacer una...? Pero Diana, vos dijiste Entonces, hoy que de esto vamos a tener que debatir aunque no les guste. Pero Diana, vos dijiste hoy en el Congreso Diana, que el 194, vos dijiste que el 194 era un artículo del Código Penal que utilizaban espera que no jueces terminé. fascistas. No, por Lo dijiste eso. vos No te dejás ni siquiera ayudar. De lo cual yo colijo que el trotskismo de izquierda en la Argentina sigue siendo lo mismo, el mismo de que cuando yo fui joven pertenecí, donde usan de rehenes a los que realmente son víctimas de... Los trabajadores eligen delegados de izquierda. No quieren cada que vez se más, solucione, porque si no ustedes pierden la bandera. No tienen con quién a molestar. La solución la tendrían que brindar ustedes. Si lo solucionamos, ellos saben de qué chillar. Escúchame, Diana, si ustedes sacaran una ley que prohíba los despidos o que reparta las horas de trabajo para que no tengan que despedir, estos mismos que se llenaron la plata y se la llevaron toda, como dijo Cristina. Hay que promover el trabajo. Si se tomaran medidas que le pusieran límite a las empresas... El año que viene vas a poder votar al que te garantice eso que vos querés. Vamos a ver si encontrás a alguien mejor que Néstor o Cristina para garantizar algo parecido. Doctor Bernie. Me parece que los televidentes ni siquiera saben de qué se trata el conflicto de la Panamericana y el conflicto de Lear. A mí me gustaría explicarle en un minuto a la gente, a la que nos está mirando y a que nos debemos, que la empresa Lear es una empresa que fabrica manojo de cable, que su único cliente es Ford y que además generaba los mazos de cable para el Ford Focus y para la Ranger. En el 2011, cuando sale el proyecto de la nueva Ranger en Brasil, Lear y Ford toman la iniciativa de que los mazos de cable para la Ranger, que se conocía como proyecto T6, se fabricaran en Brasil. Y comenzó Lear una nueva planta en la ciudad de Navegantes, en el estado de Río Grande, muy cerquita de la Argentina. Y fue la decisión de esta presidente y la discusión de la ministra de la Producción, Débora Giorgi, que yo fui testigo de la pelea titánica que tuvieron con la Ford para que Lear no trasladara el proyecto T6 a Brasil, lo que generó 700 fuentes de trabajo aquí en la Argentina. Y fue este gobierno el que presionó a la Ford y trajo al presidente de la Ford aquí a la Argentina para decirle que Lear seguía fabricando el proyecto T6 aquí en la Argentina y que la fábrica de Pacheco no se cerraba. Y fue la ministra Débora Giorgi la que peleó mañana, tarde y noche junto con el ministro de Tomada para que esa fábrica generara los 700 puestos de trabajo. Después de que, y además se firmó un convenio para que esa planta se multiplicara su producción, que se produjeran los manojos de cable para la nueva Ranger y produjera 2000 metros cuadrados de nueva planta. Después comenzaron los problemas gremiales y sabe cómo está. Y eso es lo que quiero corregir. ¿Cuándo? Que déjeme terminar porque la gente no sabe. Ahora tenés tu tiempo, Vilma, si lo vas a tener. Cuando la fábrica, producto de las internas gremiales que tuvo, bajó su producción y no podía cumplir con la Ford entregándole los manojos de cable, tuvieron que traer los
manojo de cable de la LEAR Honduras. Por lo tanto, perdimos el 50% de la producción aquí en la Argentina, producto del traslado de las internas violentas y sindicales, porque he visto, le vuelvo a repetir, Molina Pico ha detenido a 3 personas por el sabotaje permanente que han hecho a la planta. Y le vuelvo a repetir, yo no soy ni gerente de LEAR, yo soy peronista ultranza y defendemos los derechos de trabajadores. Pero los derechos de los trabajadores se defienden creando puestos de trabajo, radicando empresas en la Argentina, firmando 2000 convenios colectivos de trabajo y no boicoteando la producción. Porque yo quisiera que le pregunten a los 500 trabajadores de LEAR que estos señores todos los días no dejan entrar a la fábrica. Que le pregunten un dato matemático. Con LEAR, que le pregunten. Para un minuto, Claudio. Un dato de LEAR. A ver, Vilma. Que le pregunten. Bernie, un dato sencillo. La Ford está produciendo cada vez más autos, ¿no? Los cables que tiene para fabricar justamente esos autos venían de LEAR. Ahora se le ha permitido importarlo de Honduras y de Filipinas, ¿no? La empresa está haciendo esta maniobra para despedir trabajadores. Eso es lo que está haciendo. No hay una crisis de la Ford. Me escuchó, diputado. Me parece que no me escuchó. Me parece el presidente de LEAR, si es tan gerente de la empresa, tendría que saber ante la ministra de la Producción y el ministro de Trabajo que no se tocaba un solo puesto de trabajo. Lo que no quieren son las internas gremiales que están desangrando a la producción argentina y que atentan contra los derechos de todos los trabajadores. Los derechos de los trabajadores se conquistan. No se destruyen, señor diputado. Son 5 delegados y hay 200 despedidos. ¿De qué interna gremial habla? Acá hay claramente la patronal. La gente sabe, y me extraña que no lo digas, que se redujeron las ventas, que hay recesión, que hay una situación de crisis económica y que hay una pretensión de que la crisis la paguemos los trabajadores. Dígame qué pasó con Gestam. ¿Cuántas veces cortó la pelea? No, le está mintiendo. ¿Por qué no le dice a la gente cuántos empleos se perdieron en Gestam? ¿Cuántos trabajadores se despidieron en Gestam? Ninguno, señora diputada. Lo que está pasando hoy en la fábrica, lo que está pasando en la gráfica Donnelly, lo que está pasando en la fábrica Donnelly, es otra empresa norteamericana. La producción argentina. ¿Sabe cómo fue la quiebra de la empresa? Nicolás, está hablando Vilma. Por favor, respeta a tu compañera, por lo menos. Es que eso que vos decías del acuerdo del 2011 cambió, viejo. Ahora las empresas quieren despedir porque quieren racionalizar. No me escuchó, me parece que no me escuchó. Sí, le digo que la empresa dice que está comprometida a tomar la misma cantidad de trabajadores. No quiere más que trasladen sus internas sanguinolentas y boicoteadoras de la capacidad productiva de las empresas al interior de la fábrica. Quieren trabajar. Trabajadores molestados, empleados, permítame eso. 30 trabajadores molestados. Los 500 empleados de LEAR todas las mañanas quieren entrar a trabajar y ustedes no los dejan entrar a trabajar. ¿Por qué no le dicen? Lo tienen que echar, no le tienen que cagar a palo. Que está mirando, ustedes todos los días no dejan entrar 500 trabajadores a la planta y atentan contra la producción. Vamos a ver, Vilma, ¿podés responder lo que está pidiendo? ¿Por qué no le explica que no dejan entrar a los trabajadores? Dígale que no dejan entrar a los trabajadores. Explíquele, ahí tiene la cámara, explíquele a los 500 personas que van a trabajar todos los días. ¿Es cierto que no dejan entrar a los trabajadores? No, lo que se hace... ¿Cómo que no? Lo que se hace... Mira, ahí recién vi un video. Recién vi un video donde ustedes no lo dejaban entrar a trabajar. Sí, se hacen cortes en la puerta porque son medidas que hacen que obliguen a que sigan las negociaciones en el ministerio. El corte significa impedirle a los trabajadores entrar a trabajar. No es así. Ese es el corte. Una asamblea. ¿Por qué no le dice? Diga la verdad, señora. Diga la verdad. Una asamblea. El corte significa que no dejan entrar a los trabajadores y atentan contra la producción. Lo que significa... Cuando el jefe de gabinete le dice... Hubo una asamblea, Bernie, usted no sabe que los trabajadores hacen asamblea. Recién estaba mirando una asamblea de la de ustedes. Los delegados encabezaron esa asamblea, se votó un paro, hubo una huelga y al otro día la patronal no dejó entrar más a los delegados. Una cosa es la huelga, ustedes no dejan entrar a la gente que quiere trabajar. Los trabajadores votaron un paro y al otro día los delegados estaban afuera. Minuto que quiere hablar Pablo Tonelli. Vamos a hablar todo. Pablo Tonelli. Me parece que Sergio, sí, me parece que lo que pasa es que estamos con el tema de la ciudad y ahora se ha generalizado, ya ven. Me parece que hemos entrado en una discusión inconducente. La aspiración nuestra, sinceramente, es que... me disculpan, por favor, disculpe porque está llamando desde la cárcel Fernando Esteche, que está detenido por justamente los cortes, estaba viendo el programa y quiere... Esteche, ¿usted está me escuchando?
Sí, buenas noches. Buenas noches, sí, dígame en un minuto qué era lo que quería decir, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, si me permitís saludar a los compañeros que están ahí, a Vilma, a Nicolás, a Diana, a Sergio, compañeros que han sido bien solidarios con esta situación que estamos atravesando. Y después simplemente una cosa, que conociendo el espíritu de los distintos compañeros, salvo el espíritu de la gente del PRO, que yo creo que es abiertamente cercenar la intención de cercenar la protesta. Por lo demás, hay una cosa que, más allá de las buenas intenciones, hay una situación que no se va a poder resolver, que es esta intención de reglamentar, según dicen con buenas intenciones, el derecho al piquete. En todo caso, así está planteado por algunos proyectos. Si vamos al caso, con la reglamentación del derecho de huelga pasa lo mismo, porque cuando dictan conciliación obligatoria, las empresas después se cagan a la conciliación obligatoria y entonces se empieza a forzar y a violar la ley. Con el derecho al piquete va a pasar lo mismo, pueden reglamentarlo. No es cierto que lo que pasa en Panamericana es lo que esté pasando en todo el país, eso para tampoco dar una idea de que hay una situación de protesta o de anomia, como decía la diputada, planteada por las organizaciones populares. Eso tampoco es cierto. El tema es que en la medida en que haya gestión política, en la medida que el Ministerio de Trabajo presione a las empresas para que cumplan, por ejemplo, que no haya despidos arbitrarios y mucho menos despidos de delegados, en la medida que en la gendarmería, para garantizar esas situaciones también, en la medida que de la gestión política todo lo demás se resuelve. Esto me parece que lo consignaba Vilma. Y lo último que quería señalar es que yo estamos absolutamente de acuerdo con las intenciones, con el espíritu de la legislación, en el sentido de la amnistía sobre los 5.200 procesamientos que existen hoy en la Argentina. Algunas de ellas son condenas. Vilma, que está en cámara, es una de las procesadas. Nicolás, yo entiendo que también tiene algún entrevero en ese sentido. Y lamentamos la posición del PRO en este sentido, cuando en el 2009, a expensas de Diego Guelar, proponía una consulta popular para la amnistía de los militares y ahora plantea rechazar de plano una amnistía de los procesados. A ver, Fernando, Pablo, ¿quiere usted responderle? No. Bueno, Esteche quiere decir algo más, si no lo despedimos. No, agradecerle mucho el espacio, un saludo. ¿Dónde está usted detenido? ¿Cómo? ¿Dónde está usted detenido? Estoy en el penal de César. Trasladaron en las últimas horas a su compañero, ¿no? Que había tenido Sí, a Raúl Lescano le dieron ayer, ayer se dictaminó la prisión domiciliaria después que tuviera un ACV acá, estando en el penal, y después de 3 meses de convalecencia en un hospital. ¿Y cuánto tiene de pena para cumplir? Mi compañero son 3 años y 6 meses y yo 3 años y 8 meses. ¿Por qué juzgado? Porque la justicia lo determinó. El Tribunal Oral Federal 2, no, la justicia no, el Poder Judicial, son 3 jueces que fueron funcionarios de la dictadura, están denunciados en el Consejo de la Magistratura. Bueno. De hecho, el juez Gordo renunció al Consejo de la Magistratura a sus funciones por las denuncias que tenía. Y tenemos un amplio arco de solidaridad y los compañeros que están ahí pueden marcar la injusticia de lo que significa. Gracias, Esteche, que nos ha llamado, estaba mirando el programa desde el penal. Discúlpame, Pablo, ahora sí. Bien. Yo lo que estaba era expresando una aspiración. Me parece que si, contrariamente a lo que ha ocurrido esta noche aquí, en el Congreso logramos tener una discusión seria, tranquila y ponderada, sería relativamente fácil encontrar una legislación, una norma que permita hacer compatibles el derecho a protestar, el derecho a peticionar, que nadie... Bueno, pero eso está regularizado, digamos, en la Argentina. Bueno, pero de hoy. necesitamos, evidentemente, estamos necesitando una nueva norma porque evidentemente las cosas no están funcionando bien en materia de cortes, en materia de protestas, en fin, necesitamos una nueva norma. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es buscar una legislación que, sin perjudicar a quienes quieren protestar y a quienes quieren peticionar, permita a quienes quieren trasladarse, a quienes quieren ir a trabajar, a quienes quieren estudiar, hacerlo sin problema. No es tan difícil y creo que con buena voluntad podemos hacerlo. Y otro tipo de problemas, cuando una empresa no cumple con una sentencia o con un fallo judicial, lo que hay que hacer es seguir reclamando en la justicia. Pero eso no puede ser motivo de un corte, porque la gente no es responsable de que la empresa... Pero dejemos que termine, si no, nadie entiende nada. No, y lo que sí me gustaría es dar una breve explicación de por qué nos oponemos a la amnistía, nosotros, que está incluida en este proyecto. Nosotros creemos que las amnistías históricamente en la Argentina han sido resueltas por el Congreso al fin de guerras civiles, de luchas intestinas, al terminar gobiernos de facto. Pero en las actuales circunstancias, después de 30 años de vigencia irrestricta de la Constitución, de las leyes y de democracia, no encontramos ninguna razón para dar una amnistía a quienes han sido juzgados
por jueces de la democracia, por jueces de la República, los han encontrado culpables y luego de agotadas todas las instancias, esas condenas han quedado firmes. Realmente no encontramos ninguna justificación para esta amnistía y no creemos que eso contribuya a mejorar la situación. Permítame leerle algo, Bernie. Es un informe sobre conflictividad social hecho por el Observatorio Social de la CTA de Yasky. La CTA que comulga con las ideas del gobierno, hoy que incluso participó de un acto en defensa del gobierno y la posición frente a los buitres. En el segundo trimestre de este año, los conflictos sindicales aumentaron un 37% interanual. En el sector privado las razones son conflictos, en todos los casos por suspensiones, despidos, deudas salariales o quiebras. De las 12 terminales automotrices instaladas en el país, solo 2 no tienen suspensiones. Usted dice que en todas esas hay trotskistas que entorpecen la producción. No, a ver si no me entendió. Yo lo que le estoy contando al televidente que no sabe qué es lo que pasa toda la mañana, lo que pasa. ¿Cuál es la realidad de la empresa Lear como lo que fue la empresa usted dijo que Lear quiebra o que quiere cerrar porque le entorpecen la producción. Yo no dije que la empresa, yo lo que estoy diciendo es lo que pasó con la empresa Lear. La empresa Lear fue este gobierno que le exigió que los mazos de cable para el proyecto T6, que era la nueva Ranger, se fabricaran aquí en la Argentina, porque la Ford lo iba a fabricar en Brasil. Eso llevó 700 puestos de trabajo. Y hay 200 militantes del PTS y del Frente de Izquierda. Comenzaron con el traslado de las internas sindicales adentro de la fábrica. Empezaron los boicots adentro de la fábrica. La producción bajó el 40% y se tuvieron que importar para satisfacer las necesidades del único cliente que tiene Lear, que es Ford, los cables de Lear Honduras. ¿Y eso para eso la ministra de Producción... ¿Por qué no lo lee como un dolor de crecimiento? No. ¿Por qué no lo lee usted como un dolor de crecimiento? Los trabajadores, en la medida en que mejoran sus circunstancias, reclaman mejoras adicionales. Nadie está hablando si el reclamo está bien, si el reclamo está mal. Sí, usted está diciendo que está mal. Yo lo que le estoy diciendo es lo que dicen las actas levantadas por los escribanos públicos, cómo se han boicoteado sistemáticamente las líneas de producción de Lear, que es otra cosa. Yo no estoy hablando, yo no soy especialista en derecho de trabajo, yo lo que estoy diciendo es que la fuente laboral se defiende generando puestos de trabajo, se defiende aumentando la producción, no boicoteando la producción, no impidiendo a 500 trabajadores que ingresen a la fábrica, porque la señora Vilma Ripoll lo que acaba de reconocer públicamente, que lo acaba de decir, es que le han impedido el ingreso a los trabajadores que voluntariamente quieren ir a trabajar. Le vuelvo a repetir, mi problema, acá estamos discutiendo la ley de piquete, no estamos diciendo si está bien, si está mal, los reclamos, lo que decimos no se puede trasladar. Si usted, le vuelvo a repetir, que los trabajadores tienen que enfrentar a Piñanelli. Un dolor de muela, va al dentista. Piñanelli les dice, problema con el auto, va al mecánico. Si tiene un problema con laboral, como dice el diputado, va al ámbito de discusión. No va arriba de la Panamericana a romperle la paciencia a cientos de miles de... Tienen que enfrentarse al Ministerio de Trabajo y a la conducción sindical de Piñanelli, que además de decir que hay que perseguir a los zurdos, igual que en la dictadura, eso tendrías que haber dicho, porque sacó una solicitada de sí diciendo que hay que perseguir a los zurdos. ¿Sabés a quién? A las nuevas direcciones sindicales, a las cuales él le llama zurdo. A mí me gustaría que Piñanelli tuviera que ir a cobrar la cuota sindical a la puerta de los lugares de trabajo, tuviera que ir a ponerle la cara directa a los trabajadores, no llevarlos en un micro y secuestrarlos y llevarlos 36 kilómetros hasta la sede del sindicato y sin la presencia de los delegados. A ver, un minuto. Que les voten la... La verdad que no entendí nada. No, disculpa. A ver, le voy a pedir a la producción... Un minuto. Le voy a pedir a la producción a ver si lo podemos llamar a Ricardo Piñanelli, porque lo están nombrando y sería bueno que Piñanelli se ponga en contacto con nosotros, por favor, para que responda, porque es una acusación dura la que usted está haciendo. ¿De secuestro? ¿De secuestro? ¿Piñanelli secuestra? Hay una causa penal por coacción a Piñanelli. Claro, por supuesto. Por llevarse los micros. Porque se llevó los micros. Sin decirle a los trabajadores vamos a ver para ahí destituir al interno en una asamblea absolutamente trucha. A ver, igual te quería decir algo. Vamos a ver. Escúchame, utilizan todos los métodos para apoyar a las patronales y justifican como está justificando Bernie. ¿Por qué hace 3 años vinieron y se quedaron? Ahora despiden, hacen de todo. La única forma de justificar es creando puestos de trabajo, no con el ministerio y está todo bien. Un minuto. Recién forma de vender la fuente de trabajo. Recién Bernie decía de unas imágenes que ha traído el secretario de Seguridad. ¿Las vemos, por favor, a ver? A ver, doctor, ¿quiere explicar esto qué es?
No, ahí está, creo que las imágenes son más que elocuentes, cómo los trabajadores de LEAR quieren entrar a trabajar y la patota sindical de la señora Vilma Ripoll y compañía no deja entrar a los trabajadores a producir y generar más puestos de trabajo. Las imágenes son más que claras, me parece que falta el audio, hay que poner el audio para que la sociedad pueda escuchar lo que dicen los 500 trabajadores que todos los días quieren ir a trabajar a LEAR y no lo deja entrar la patota que preside la señora Vilma Ripoll y que verá con la violencia que se expresan en la Panamericana, cerciorando los derechos de cientos de miles de argentinos que quieren trabajar todos los días. El sindicato es cómplice y la patronal no los deja entrar. Y así a ver, Vilma, escuchamos, Vilma, ya. Sí, claro, los de la verde de Piñanera iban a decir. Esto se lo voy a enviar a la Nata, a Vilma Ripoll, que no nos dejan trabajar, secuestrado por la gente del PTS, Mato y compañía. Esto va a ir para Facebook, no nos dejan trabajar, no nos dejan salir. Nos bloquearon todo. Porque sería bueno que se muestre la otra campaña y que la sociedad haga sus propias deducciones. ¿Por qué no puede trabajar? Eso lo manda la patronal. A ver, Nicolás. Este día fue la bonaerense y reprimió a los trabajadores, hubo 18 heridos. Yo quiero decir que acá hay un apoyo enorme del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, de Nora Cortiñas, de la CTA de Yasky, que defiende al gobierno, de la CTA Micheli, que es opositora, de Hugo Moyano. Es decir, que no es un grupito de violentos, son los trabajadores que han sido despedidos y no están con la conducción de Les Mata. Eligieron otra comisión que son violentos, lo acaba de reconocer usted. Usted mismo acaba de decir que son un grupo violento. Usted mismo. No hay un grupo violento. Usted mismo acaba de decir, no somos un grupo violento. Hay un montón de trabajadores. Usted mismo lo acaba de decir, señor diputado. Por lo menos tenga la picardía. Sí, mire, la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo, señor diputado. La mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Y la verdad que lo que ustedes parecen no es lo que ustedes pregonan con el ejemplo. Nosotros vemos permanentemente las imágenes de violencia que trasladan las internas sindicales y no les importa dos pepinos el resto de los ciudadanos que también son trabajadores como nosotros. Recibí el llamado de diputados de su bancada diciendo la solidaridad para los trabajadores, la firma para somos todos trabajadores. Por eso este gobierno creó 5 millones de puestos de trabajo, señor diputado. Por si no me escuchó recién. Llamaron a los por si no me escuchó, le vuelvo a repetir. Es mentira lo que usted dice. Le vuelvo a repetir. No es mentira, es lo que dice la gente que está ahí. Son parte de un grupo violento. No es mentira, es la gente que está ahí. No mienta más, Bernie, por favor. Ahí tiene la gente, dígaselo a la gente. Usted es gerente de la empresa como dígaselo a la gente. No mienta más, por favor. ¿En dónde leí que interna hay? ¿Interna hay en dónde leí? ¿Qué interna sindical para que la patronal deje 400 trabajadores en la calle? ¿Qué interna sindical hay? Ninguna. Arrancaron los despidos con Gestamp. Después siguieron con LEAR. Ahora perdón. Déjame hablar. Volvió a cumplir con lo que le pidió el gobierno, que vuelva a tomar la misma cantidad de trabajadores. Y hoy Gestamp tiene la misma cantidad de trabajadores que antes que termine el conflicto que iniciaron las mismas personas violentas que están acá en Denfer y Tatsa, que es donde tendrían que haber hecho los trenes en lugar de comprárselos a China. Sin embargo, los trabajadores tuvieron que salir a defenderse. ¿De quién? De la gendarmería. La verdad que cada vez que habla la señora Vilma Ripoll no se entiende nada. Yo quisiera volver al tema que nos convocó, que es la ley antipiquete. Mire, yo quiero aprovechar que tengo la posibilidad de tener a los diputados. A mí me parece que nosotros no y creo que el diputado del PRO bien ha dicho, una norma. ¿Qué es una ley? La ley es una norma de convivencia. Entonces me parece que el Código Penal argentino en el artículo 194 deja expreso bien clarito que cortar una ruta federal es un delito. Entorpecer una ruta federal es un delito. A mí me parece que lo que el problema que tenemos hoy es cómo los diferentes jueces interpretan el artículo 194 del Código
penal. Usted fíjese en lo que se nos da en la Panamericana. Mano a la provincia es jurisdicción de un juez federal, de la doctora Arroyo Salgado de San Isidro. Mano a capitales del juez federal de San Martín. 2 kilómetros más allá ya es justicia federal de Campana. Cada juez interpreta el artículo 194. Algunos dicen es más importante el derecho a circular, es más importante el derecho a protestar. Nosotros primero nos decimos, no hay que protestar. Nadie está en contra del derecho a protestar. Ahora, lo que acá me parece, aquellos, por ejemplo, que circulamos todos los días por la Panamericana, sabemos que cuando un auto pincha una rueda y se coloca sobre la banquina, sabemos las colas de demora que se produce solamente porque hay un auto estacionado en la banquina. Entonces, me parece que los diputados lo que tienen la posibilidad de hacer es hacer una norma que le aclare a todos los jueces que en las rutas federales se transita y en los lugares de protesta son otros, porque si no hagamos una norma para que podamos circular por arriba de las plazas con los autos, para que hagamos un campamento sobre la vía de los trenes, Nicolás, dejamos una vía libre y la otra no. No, señores, la ley es bien clarita. Entonces, esta ley que no me parece que hay que regular. Sobre la ruta se transita y para protestar hay otros lugares. A ver, Sergio. La misma presidenta ha dicho que se perdió un poco el rumbo. A ver, Sergio. A ver, Silvestre. Vilma. Son dos derechos que hay que coordinar y que tienen que coexistir. Se tiene que poder protestar, se tiene que garantizar protestar, porque hoy le toca al que por ahí a Bernie no le gusta, a que a algún televidente no le gusta, también le toca otro día a los que tienen que protestar porque no tienen luz, o a otros que quieren protestar contra el gobierno. Entonces tenés que garantizar cómo protestar. El quid es cómo lo haces, porque también tenés que garantizar que puedan circular, porque la gente está harta de no poder circular. Y yo creo que en las ciudades carriles libres, que es la propuesta que hicimos nosotros. Dejas carriles libres. Algunos movimientos ya lo hacen. Barrio de Pie deja el carril libre. Mañana se trata el proyecto. En las rutas nacionales el tema siempre es si hay alternativa. Si no hay alternativa, seguramente no podés ocupar un único carril. Pero si hay alternativa, vos podés dejar un carril que pase y el resto lo podés ocupar. Y no hay que enojarse si ocupó uno porque está protestando por una falta de trabajo. Así lo garantizas. Si no te gusta cómo protesta, incurrís en un error enorme, que es permitir que la arbitrariedad juzgue acerca de esa protesta. Tenés que garantizar los dos, que circulen y que protesten. Esta es la única manera de no criminalizar, pero también que la gente llegue al trabajo. En la ciudad no puedes poner un mediador, porque hay una propuesta de un mediador. Porque entonces, si vos cortás a las 8 de la mañana en Corrientes y Callao, ponés el mediador, nunca más circuló nadie, a pesar de que soy mediador. Me parece que esto es más allá del despelote generado en esta época, ¿no? Ahora, Sergio, gracias. Lo que preguntaba un poco Vilma, ¿cómo se garantiza esto? Digamos, la norma o, digamos, ¿qué síntesis se puede hacer de lo que vos indicabas al principio, Diana, en cuanto a los distintos... ¿Cuántos proyectos hay presentados? 12 o 13. ¿Y cuál es la síntesis que se puede hacer? Para garantizar un poco una parte de lo que dice Sergio. En la mayoría de los proyectos, todos lo que se pide, que no es una cuestión de Código Penal, Sergio, es que no que la ruta quede totalmente libre, pero que se garantice un carril de tránsito vehicular y peatonal. En realidad, las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso están pidiendo eso, que es lo que se ve como lo más normal del mundo. No, lo más normal es que no pase eso. Lo más normal en ninguna parte del mundo... Bueno, sería... No, pero te quiero decir sabemos, que las rutas circulen. Ahora, Diana, que vos digas además, deja un pedazo por lo menos... Diana, aquellos que circulamos todos los días por la Panamericana... Primero, que no es lo mismo la Panamericana que la calle, no sé... La Prida, que una calle. No es lo mismo. En la Panamericana dejar un carril libre, 2 carriles libres, 3 carriles libres equivale a que la ruta esté cortada. Se hacen automáticamente, lo veo desde el helicóptero todos los días, cuando un auto pincha una rueda, no cuando corta la ruta, cuando pincha una rueda y se tira al costado de la banquina, se empiezan a armar congestiones, no sé por qué, por la misma dinámica de la Panamericana, porque la gente trata de mirar y empiezan las distracciones. Cuando hay un choque de un lado de la Panamericana, fíjate que automáticamente se produce un choque del otro lado. Entonces, me parece que hay que tener el criterio común para decir, porque no es lo mismo cortar Pacheco de Melo y La Prida que cortar la 9 de Julio y Corrientes. Entonces, me parece que hay que tener un criterio cuando
cuando el derecho a circular pero el criterio, Sergio, el criterio tiene que estar consensuado, porque si no es derecho penal impuesto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Todos estamos de acuerdo que el derecho a protestar existe y hay que protegerlo, porque el derecho a protestar hay que protegerlo. Ahora, no es proteger el derecho a protestar. No lo están protegiendo los que hacen me parece eso. Que tenemos cientos de miles de kilómetros cuadrados y me parece que una ruta como la Panamericana, una ruta como la General Paz, no es el lugar para protestar, porque el problema no es protestar, el problema es que estas protestas se hacen para llamar la atención de los medios de comunicación. Entonces primero se cortaba para llamar la atención, pero como cuando cortan, ya a nadie le interesa ni siquiera lo que dicen los que cortan, entonces empiezan con las acciones de violencia para llamar más la atención. Tiene razón el diagnóstico. Por eso te digo, es necesario llamar la atención, porque no te atienden donde te atienden que atender. No se puede llamar la atención de otra forma. Qué linda manera de llamar la atención. Qué lindo ejemplo a sus hijos, señora. Así llamamos la atención, rompamos todo, cortémosle, avancemos sobre los derechos de los demás. Pagamos una ley, impulsamos y ellos los diputados. Una ley, ¿cómo no quiere que a los pobres gendarmes que están en la Panamericana le dejen la paciencia como dos teledirigibles, prohíba los despidos y suspensiones con la llegada de la crisis? Con todo el dinero que gastan, la verdad que yo a esos hombres que están todos los días en la Panamericana y la tienen que soportar con toda la barbaridad de incoherencia que dice, la verdad que miente todo el tiempo diciendo que los trabajadores son violentos, porque todas las veces que hubo buena voluntad de la gendarmería, en lugar de tirarse encima de la calle, en lugar de cortar la calle ustedes, de negociar con los trabajadores no son irracionales. Por favor, pero mire lo que usted dice, yo lo que creo es que la Panamericana te aclaró. Los derechos se ejercen, señora, no se negocian. Todas las empresas que tienen despidos quedan ahora sobre la Panamericana. Por lo tanto, fue diputada, si los trabajadores tienen que ir a resolver y van a la Plaza de Mayo y no los recibe nadie, si van al Ministerio de Trabajo y no los recibe nadie, tenés que cortar para que te reciban. Cerramos la Panamericana, entonces. No, cerramos no, abramos el Ministerio, abramos todas las posibilidades de resolver los problemas, porque las imagínense los pobres gendarmes todos los días en la Panamericana soportando semejante discurso. Bueno, vamos a ir cerrando. Ustedes, la gendarmería fue la que cortó la Panamericana. La gendarmería es un mentiroso. Por favor, ¿sabe lo que es todos los días, toda la mañana? Diga la verdad. Diga la verdad. Los trabajadores buscaron una forma alternativa de protesta. Vamos cerrando. Cortaron la Panamericana. Vamos cerrando, por favor. Dos protestas seguidas. Vamos cerrando, por favor, con un minuto de cierre para cada uno al final. Sergio Abrevaya, minuto final. Lo mismo, hay que coordinar esos derechos, creo que en Panamericana hay que hacer lo mismo, creo que todos los que protestan también tienen que aprender que es la manera de que se pueda protestar, garantizar que la gente pueda pasar por un carril y medio. Si la ruta tiene una sola mano, ahí sí no se puede tapar ese carril, pero si tiene 2, 3 manos Panamericana se puede dejar perfectamente, más allá de cómo se organiza el tránsito. En la ciudad de Buenos Aires sin duda es un carril donde es una calle, 2, 3 carriles donde es avenida más grande. Y se puede combinar las dos cosas en un momento de crisis, porque convengamos que esto no aparecía antes, a pesar de que había piquetes todo el tiempo. Aparece con la crisis y la crisis más grande sin duda es en el sector automotriz, ¿no? Muy bien. Minuto final para el diputado Pablo Tonelli del PRO. Tenemos que acostumbrarnos a protestar sin cortar el tránsito, sin cortar las vías de circulación y haciéndolo de una manera que permita expresarse a quien quiere protestar, a quien quiere peticionar, pero sin necesidad de cortar las vías de circulación y de complicarle la vida al resto del mundo. Si logramos hacer eso, que sería una buena muestra de convivencia civilizada, creo que todos habremos ganado. Los que protestan, que podrán hacerlo en paz y sin que nadie los moleste, y quienes quieren llegar a sus trabajos o a sus lugares de estudio, que también lo podrán hacer en tiempo y forma. Sería un gran avance y una muestra de civilización que lo hiciéramos. Gracias. Minuto final para la diputada nacional, Diana Conti. Yo la verdad coincido finalmente con Tonelli y con Berni, y la mayoría del pueblo argentino, del pueblo bonaerense, pide a gritos lo que está pidiendo Sergio Berni, con lo cual yo lamento que la izquierda esté denostando el derecho a la protesta social
ganándose la animosidad del pueblo, también trabajador y que quiere pelear por las fuentes de trabajo. Y yo creo que si insisten en no acatar lo que es de sentido común, y entonces no habría ninguna necesidad de ninguna ley y de protestar de modo de no generar incomodidades, pero si persisten en esto, el pueblo todo va a pedir que la legislación penal se ponga más dura. Así que yo les pido que reflexionen. El debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, estos debates desde nosotros pretenden también contribuir a la toma de reflexión. Y yo no creo que tenga que ver con una situación crítica del país el aumento de este tipo de problemas. Gracias. Tiene que ver Gracias. con un movimiento que trata de desestabilizar al poder político electoralmente. Gracias. En la Casa Rosada. Diputado Nicolás del Caño, su minuto final. Sí, hoy nos acusaron de que le hacemos el juego a la derecha desde el kirchnerismo y acá queda claro, ¿no? La coincidencia entre el PRO y el kirchnerismo están juntos en reprimir la protesta, en cercenar los derechos de los trabajadores. Parece que acá nunca tuvieron un problema de despidos, de problemas de salariales, ningún problema de lo que sufren los trabajadores, los mismos cortes de luz que mencionaba recién. Es decir, las formas de expresar y reclamar por un derecho que tienen los trabajadores, la juventud en el país, no lo van a poder evitar con un proyecto de regulación y con la represión. Los trabajadores van a seguir luchando y así se han conquistado las principales conquistas de los trabajadores a lo largo de la historia, con los reclamos, con la movilización, con la organización. Así se han conquistado, así se han metido preso a los genocidas, así se ha avanzado en la organización de los trabajadores, muchísimos derechos que se han conquistado en el día de hoy. Así que nosotros creemos que hay que seguir estando junto a los trabajadores, por eso lo vamos a seguir haciendo, a pesar de que a Bernie no le guste y que todo el tiempo hable contra los diputados de izquierda, vamos a seguir estando junto a ellos. Gracias. Minuto final, Vilma Ripoll. Yo creo que hay una seguidilla de lugares que han despedido o que están al borde de cerrar, como Donnelly, como Lear, como Enfer y Tatza, que tienen salidas si el Estado dispone la posibilidad de sacar leyes para prohibir las suspensiones y los despidos, o de estatizar, como el caso de Enfer y Tatza, para hacer los trenes en el país. Es decir, de buscarle salidas y no hacer lo que hace Capitanich desde su discurso de todos los días, que es decir que los trabajadores y que los que apoyamos sus luchas estamos en infracción, y nunca nadie le pega a las patronales, que son las que generan la desocupación, que son las que generan hacerle pagar a los trabajadores la crisis mientras ellos se la llevaron toda. Ahora nosotros creemos que estamos en una situación en que esto se va a profundizar, y también se van a profundizar la aparición de nuevos delegados que van contra la burocracia sindical, una burocracia sindical que además de enriquecerse, que además de ser millonaria, va contra. Gracias, Vilma Ripoll. Minuto final para el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que le agradezco que se haya prestado al debate y que todos puedan aprender que se puede debatir así en forma democrática, también para otros funcionarios del gobierno. Minuto final. No, simplemente le vuelvo a repetir, este gobierno en el 2003, cuando asumió, tenía el 27% de desempleo, ha bajado 20 puntos el desempleo, ha generado más de 5 millones de puestos de trabajo, y eso es la mejor muestra de cómo se defiende y cómo se crea la fuente de trabajo. Se hace con compromiso y no boicoteando la misma producción, por un lado. Por el otro lado, aprovechar que tenemos los diputados para decirle que el derecho a protestar existe, que hay que cuidarlo, hay que protegerlo, pero tenemos que proteger a los cientos de ciudadanos que circulan todos los días por la ciudad de Buenos Aires y que quieren ingresar a Capital por la Panamericana, por la General Paz o por transitar por las rutas. Las rutas fueron creadas para que circulen los autos, no para que proteste. Para que proteste hay otros escenarios, generémoslo, protejámoslo y legislemos para proteger esa protesta. Pero cuidemos a los ciudadanos que quieren transitar libremente y no empecemos con esas ideas medias psicodélicas de que protestemos, pero que acompañemos, que haya un mediador. Gracias. Se transita. Y los lugares de protesta. Gracias. Muy bien, gracias. Minuto final. Gracias, Vilma Ripoll. Gracias, Nicolás del Caño. Gracias, Sergio Berni. Se queda para hablar del tema UNEN. Gracias, Pablo, y gracias, Diana. Y le pido también al secretario que se quede unos minutos más, que necesitábamos hablar de algunos otros temas de actualidad con usted.